En toda nuestra iglesia mexicana estamos de fiesta celebrando a primer mártir mexicano, San Felipe de Jesús. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todos estamos invitados a seguir a Jesús, pero Él nos deja en libertad. Si quieres. Ese querer nos ha de llevar a renunciar a nosotros mismos. Una cosa es satisfacer las normales necesidades de la vida y otra, preocuparse y desgastarse consiguiendo una vida regalada por sí misma que al final nos hace perder el sentido y la razón de nuestra existencia. La cruz, según la experiencia de Cristo, es ante todo hacer nuestras las preocupaciones del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad con mayúscula se refiere a Cristo. Pero no basta preocuparse, hay que colaborar, como Jesús, que no busca sino cumplir en todo esa voluntad del Padre hasta sus últimas consecuencias. La otra lección que podemos encontrar hoy consiste en las palabras exhortativas de Cristo. Si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo se avergonzará de él. ¿A quién puede darle vergüenza ser amigo de Jesús y de su mensaje? Pues a quien está regido según la lógica de este mundo, una lógica sin compromiso, abusiva y destructiva, en este caso sí que estorban las palabras y la persona misma de Jesús. La consecuencia de esto es la ruptura con Cristo, por lo cual dice también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Lamentablemente eso sucederá en un momento crucial, cuando venga revestido de su gloria, es decir, en los momentos de juicio final. A lo largo de nuestra historia, muchos hombres y mujeres han dado testimonio de Cristo con su propia vida. Han tenido la oportunidad de salvarse, pero por amor a Cristo han entregado su propia vida. Y ese es el testimonio de San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano. Sabemos pues la historia de San Felipe de Jesús, junto con otros 26 mártires que van a ser precisamente martirizados allá en Japón. San Felipe de Jesús, después de por X situaciones de la vida o en el barco que se dirigía para México, ante una fuerte tormenta, pues fueron a parar en las costas de Japón como náufragos, él y otras personas. Eran 26, propiamente 26 mártires de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, eran 6 franciscanos, entre ellos San Felipe de Jesús. De esos 6 franciscanos, 4 españoles y uno era de Bombay, de la India.
Eran 3 padres jesuitas, de entre ellos San Pablo Miki, que eran estos los 3 padres japoneses, y 17 laicos. Unos días antes del 5 de febrero, se les corta la oreja izquierda y son exhibidos en diferentes pueblos o lugares de Japón para que todo aquel que se dijera cristiano pues correría la misma suerte. Encadenados, con frío, con hambre, en fin, expuestos ante los demás para que aquel que se dijera cristiano iba a correr la misma suerte. Después fueron crucificados cerca de Nagasaki y para rematarlos pues fueron atravesados con una lanza. San Felipe, una vez que antes de crucificarlo, dicen que mismo corrió y abrazó la cruz. Y antes de morir, Felipe decía o repetía el nombre de Jesús. Felipe de Jesús sabemos que iba a ser ordenado sacerdote en México y por eso se había embarcado. Todos estos hermanos mártires fueron canonizados en el año de 1862. Y así vamos viendo que no solamente en esa época de 1862 en Japón, sino hoy en día, en el 2021, tenemos por lo menos en 50 países que por ser cristianos son perseguidos, son odiados. Alrededor de 340 millones en 50 países hoy son perseguidos. De modo que, hermanos, la palabra de Dios se actualiza y nosotros hasta qué tanto seremos capaces de dar la vida por Cristo. No tenemos que avergonzarnos. Y hoy más que nunca, en este tiempo de coronavirus, tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, con nuestras propias palabras, anunciando que somos discípulos de Cristo Jesús, que nos esforzamos en vivir el Evangelio. Y si hubiese dificultad de problema de ser cristiano, sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza, nuestra esperanza, así como lo hicieron estos mártires, de entre ellos San Felipe de Jesús. Pidamos que interceda por nosotros, que nos conceda esa valentía o ese valor para dar testimonio de Cristo en cada circunstancia de nuestra vida. Bendecido día, hermanos.